Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Y como cada 5 de marzo, obviamente, es una fecha que nos pega mucho a los hinchas de Nacional, una fecha muy especial, sin duda alguna, una fecha muy emotiva y a la vez también de recordar a una de las grandes figuras de nuestro querido de Nacional, ¿no? Uno de los jugadores más emblemáticos de nuestra primera parte de la historia, del decano del fútbol uruguayo. Hablamos de nada más y nada menos que del indio Abdón Porte, que bueno, un día como hoy pasaba a ser nada más y nada menos que una leyenda nacional. El gran indio Abdón Porte, que como dijimos, ¿no? Y que cada vez que lo recordamos, citamos que un día como hoy dejó de existir el jugador, la persona, el ídolo de aquel momento, y que partió para no estar más con nosotros físicamente, pero que sigue más vivo que nunca en todos los tricolores. Su legado que quedó para siempre en cada uno de nosotros los bolsos, que siempre esté adelante del club para nosotros anhelo, la vida por Nacional. Y ese legado quedó plantado como quien planta una semilla en el corazón de cada tricolor. Por eso la popular más popular del Uruguay lleva el nombre de Abdón Porte. Que siempre está adelante para nosotros, que siempre esté adelante el club para nosotros anhelo. Nacional, aunque en polvo convertido, en polvo siempre amante, no olvidaré un instante lo mucho que te he querido. Ahora y siempre el club gigante. Abdón, leyenda nacional, sin duda alguna, un hashtag que se repite año a año, hoy a 103 años de aquella, noche en que el indio Abdón Porte trágicamente se quitó la vida en la mitad de la cancha del Gran Parque Central por no poder defender más a los colores de Nacional. Una historia de amor irracional, se puede decir, ¿no? A lo que llega el amor extremo, pero eso no va a quitar la pasión y el amor que sintió Abdón Porte por nuestro querido Nacional. Y un siglo después sigue vivo en corazón de todos los tricolores. Y como puso Nacional en su cuenta oficial hoy, nuestro querido Nacional, nosotros no tratamos de entender ni juzgar su decisión, sino de siempre recordarlo por su compromiso, por todo lo que le dio a la camiseta de Nacional, por todos sus goles, sus tranques, sus jugadas, por esa fidelidad a la causa tricolor y por ese amor que le brindó a Nacional hasta de alguna manera ofrenderle su propia vida, ¿no? Entonces digo, era un contexto totalmente diferente, en pleno romanticismo, un contexto que no se puede ni pensar con respecto a la realidad que hoy vivimos. No podemos pensar en esa decisión hoy en el siglo XXI, estamos en el 2021, aquella realidad, ¿no? 1918. Pero sin duda alguna, reitero, murió la persona, el futbolista, y quedó vivo en todos nosotros el legado, que es ese legado de dar la vida por Nacional, de darlo todo, de poner al club adelante siempre de absolutamente todos, en cada situación. Y ese es el legado y esa semilla que Abdón Porte, no tengo dudas que generó tras su trágica decisión aquel 5 de marzo. Pero bueno, hoy vamos a dedicarle el programa íntegramente a el gran indio Abdón Porte en este día tan especial, donde obviamente que es un día que nos genera una sensación de fuerte. Hace poco pasó algo que nos realmente a todos los hinchas de Nacional nos dolió muchísimo, que fue también una decisión muy dura que tomó el Morro García. Imagínense en aquel momento a un jugador que estaba jugando en Nacional, nada más y nada menos, que era ídolo del club,
y que tomó una decisión y que se quitó la vida en la mitad de la cancha del Gran Parque Central. Imagínense remontarse a aquel entonces a una decisión donde todavía deja una carta de puño y letra refiriéndose a que tomó la decisión por no defender Massa Nacional, por no poder defender Massa Nacional, por haber perdido la titularidad, por no poder darle a Nacional lo que tanto le había dado. Algo que realmente conmocionó a nuestro querido Nacional y a toda la República Oriental del Uruguay y a todo el mundo del fútbol. Y 103 años después lo sigue haciendo. Porque nosotros, 103 años después, uno como Bolso, se trata de remontar aquel episodio. Fue algo muy emotivo también cuando nos tocó hace poco ver la película de los 120 años de Nacional en el Gran Parque Central, cuando la película repasaba este momento, los que la pudimos mirar en el propio parque, la película, ¿no? Fue un hecho fuerte, realmente. Pero reitero, yo creo que, como siempre decimos, un Bolso nunca muere. Un Bolso nunca muere, siempre queda con nosotros. Y ni que hablar que el legado del indio Abdón Porte quedará por la eternidad en cada corazón tricolor. Ya lo saludo a Carlos, que bueno, que fue uno de los mejores jugadores de los inicios de nuestro querido Nacional, ¿no? De la década de esa década del 10 al 20, donde Nacional ganó muchísimo. La primera Copa Uruguaya en propiedad fue algo muy festejado en su momento. El primer equipo que ganaba 3 uruguayos consecutivos se quedaba con la Copa Uruguaya en propiedad, y fue la primera vez, nada más y nada menos, que un equipo lo conquistó aquí en Uruguay, y bueno, y fue tan festejado que nada más y nada menos fue este motivo de que la hinchada de Nacional acudiera en masa 18 de julio a festejar. Y bueno, Abdón Porte era ícono de ese Nacional, y lo recordamos por toda su gloria que conquistó, su estirpe ganadora, ganador clásico. Carlos, un gustazo tenerte acá. Sabemos que sos un gran Bolso, te conocemos hace un tiempo, ahí con el grupo campeón de toda la historia y el grupo Atilio García, donde tienen un gran grupo de bolsos de ley, que realmente es lo que Nacional necesita, gente que esté siempre y que y que de alguna manera transmita ese legado que la leyenda de Abdón Porte lo hizo desde que tomó esta trágica decisión, que es que siempre esté adelante el club para nosotros, anhelo, ¿no? ¿Cómo andas, Carlos? Bueno, muchachos, ¿cómo están? Un gusto, contento, un honor estar con ustedes acá hoy, saludarlos, agradecerles por la invitación, y bueno, vinimos a respirar un poquito Nacional con ustedes. Qué lindo, Carlos. El domingo hay que ganar como sea, ¿eh? El domingo hay que ganar como sea. Vinimos a respirar un poco Nacional con Bolso. Seguro no se puede pasar un mal momento con Bolso de ley como ustedes, y para nosotros, para la gente de nuestro grupo, lo hablo en nombre de todos, pero también de mí, referentes, ¿no? Referentes del hincha de Nacional. Ustedes son referentes de la militancia por el club, y nosotros nos sentimos totalmente identificados con su defensa de la causa y con la militancia que ustedes tienen, y por eso hoy represento al grupo, pero por eso es un honor estar acá, ¿no? Y agradecido, saludando a toda la hinchada, por supuesto. Vamos arriba, Carlos. A ver, nosotros, como siempre decimos, a veces somos las caras visibles de tener el micrófono adelante y representar a muchos bolsos como vos y muchos más que por ahí, desde el anonimato y desde las sombras, hacen un trabajo enorme. Y una militancia por el club, defendiéndolo a capa y espada, en cada terreno, en cada lugar. Sin pedir nada a cambio, ¿no? Solamente por el aporte a Nacional. Y Nacional es lo que nos une, la pasión que mueve es Nacional, y realmente para nosotros es un gusto tenerte a vos y conocer un montón de bolsos. Ayer estuve con Rubén Sosa nuevamente, con el grupo. Le quiero mandar un abrazo grande a Chivito, Rubén. Sí, la verdad la rompió Rubén. Vi la historia de Instagram que pusiste, la historia de Pasión Tricolor, y un fenómeno, alegría, Chivito. ¿Cómo le eché la comida a Rubén? No, espectacular. La verdad, primero quiero agradecerle a Eduardo de la filial de New Jersey, que es el dueño de la pizzería, de una de las mayores pizzerías que hay en New Jersey, de las más grandes pizzerías, donde trabaja el Chango Pinto Saldaña, que ayer nos saludó, y bueno, Eduardo con toda su familia y muchos amigos, nos invitaron nuevamente. Ayer estuvimos ahí con Nacho Barrio, con Rubén Sosa, que no se pierde un encuentro de esto,
Y realmente, como dice Carlos recién, entre bolsos se pasa siempre bien. Y bueno, Nacional. Y estuvimos ahí con Sosita, que la verdad es un fenómeno, y con Bolso de Ley, que realmente siempre están aportando a la causa tricolor. Y bueno, primero que nada, Carlos, eso, ¿no? En tu nombre, el abrazo y el saludo a todo el grupo campeón de toda la historia y a Tilio García, que sé que son bolsos de pura cepa, que le dedican muchísimas horas a Nacional para en diferentes ámbitos defender la historia, bueno, conseguir algún documento, esto, aquello, lo otro, y que por suerte también tienen una buena relación con la Comisión de Historia y Estadística, con Gonza, con Fede, que ahí han interactuado, y siempre Nacional unido, siempre vamos a aspirar a mejores cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, y sí, mandarle un saludo a todos ellos. Uno simplemente hoy está acá, pero me gustaría representarlos a todos en la opinión y que pudieran sentir que lo que yo pueda expresar hoy acá es el reflejo del sentir del grupo. No quiero nombrarlos a cada uno porque sería muy largo y de repente no le hago justicia a alguien que me pueda llegar a olvidar en el apuro, pero todos ellos, la verdad que es un grupo que, si mirás el grupo de WhatsApp de grupo, te despertás a las 6 de la mañana para laburar. Y ya estamos hablando y hay 50 mensajes de los que llegaron hasta última hora, y estamos los que llegamos hasta las 2, 3, y después están los que arrancan a las 6, y el grupo está activo todo el tiempo, y si no vieron esto, vieron aquello, trabajemos con esto, y uno trae una iniciativa, otro trae otra, ¿cómo podemos implementar esto? Y bueno, de unos cuantos que somos, nos sentimos más afín a algunos temas. A mí me gustan más algunos temas, a otros les gustan más otros, pero todo el tiempo pensando en ideas, en algo que pueda ayudar. La premisa es lo que le haga bien a Nacional, todo, cosa que pueda perjudicar al club, nada. Yo sé que es muy subjetivo, que puede o no perjudicar al club, es una opinión, digamos. Pero tenemos una línea de pensamiento que creemos qué cosas pueden ser las que le hacen mal al club, y esas cosas con nosotros no corren. Nosotros podemos en la interna discutir, venir y estar enojado con un técnico, con un jugador, con tal directivo, con lo que sea, pero al club hay que cuidarlo. Entonces la premisa es Nacional. Después en la interna podemos tratar de trabajar y también, ¿por qué no? Debatir ideas, no siempre estamos de acuerdo en todo, pero premisa fundamental, que de parte nuestra lo que salga es defensa al club, cuidado al club, amor al club, militancia por el club, independiente, desinteresada, no le pedimos nada a nadie, y está prohibido perjudicar a Nacional. Y me consta, Carlos, con el tema de Manga, donde ustedes sumaron, y cuando aparecieron algunas voces que restaban, ustedes no se hicieron eco, y todo lo contrario, ¿no? Siempre sumando, y le dieron una enorme mano a Manga. Vas a aquella cena donde démosle una mano a Manga, y vaya si le dimos una gran mano entre todos, ¿no? Y ustedes, bueno, como quienes levantaron la bandera para poder darle una mano a Manga en su momento, y me consta que es así, y creo que es el legado que transmitió Abdón, que esté adelante el club siempre, ¿no? Y bueno, y nos gustaría que vos, como un apasionado también de la historia, nos hagas una reflexión en este día, que no deja de... Pasaron 103 años, pero no deja de conmocionar, ¿no? Porque está muy fresco todavía también lo del querido Morro García, que si bien son, lamentablemente los dos, tanto Abdón como el querido Morro, tomaron una decisión trágica para no estar más en este mundo, cada uno en su momento. Son dos situaciones totalmente distintas una de la otra, no tienen nada que ver una de otra, en tiempos totalmente diferentes, y no tiene nada que ver, digamos, una manera la causa, pero si algo Abdón Porte, con esta decisión que tomó, es que nació la leyenda, ¿no? Y una leyenda que nació para quedarse en el corazón de cada nosotros, hincha Nacional, donde sin duda alguna el legado que dejó es ese, que esté siempre adelante el club para nosotros. Para nadie hubo, y a eso nos referimos, no hubo nadie que de alguna manera pusiera más arriba eso de que esté adelante el club para nosotros, anhelo. Era Nacional o la vida para él.
que obviamente que fue un acto de amor irracional, no tengo dudas, pero era otra época, otro contexto. No justifico su decisión, no la queremos entender, solo queremos de alguna manera aferrarnos al legado de que esté adelante el club para nosotros anhelo, la vida por Nacional, y me parece que está bueno que puedas profundizar también en todo ese conocimiento que vos también tenés de quién fue Abdón Porte en Nacional también, ¿no? Bueno, qué día me tocó venir, ¿no? La verdad que es un honor venir y que justo hablemos de esta gloria como es Abdón. Seguro en el grupo y ni hablar en la comisión de historia hay unos fenómenos impresionantes que van a poder hablar muchísimo mejor que yo y con mucho más propiedad que yo y conocimiento. O sea, yo los admiro a muchos de ellos. Voy a tratar de hacerle honor al conocimiento y la capacidad de toda la gente de la comisión de historia y de toda la gente del grupo campeón de toda la historia y a Tilio García del conocimiento que tienen. Nada, estar acá hoy en una fecha tan especial para el hincha nacional es fuerte. La verdad que hoy fue un día que nos conmocionó a todos. Es un día que el hincha de Nacional de ley ya lo viene palpitando mucho antes. Lo tenemos agendado, 5 de marzo. Lo tenemos agendado. No te levantás hoy y te enterás que hace fecha de Abdón Porte. La verdad que lo venís digiriendo hace mucho. Venís pensando en este día, venís pensando en cómo vas a hablar, en cómo te vas a sentir. Yo en particular, intentando representar al hincha Nacional, lo toma con muchísimo respeto. Hoy es un día de homenaje, pero un día de muchísimo respeto, un día de sensibilidad. Se entiende que hoy el mundo cambió y los contextos son otros y bueno, la sociedad también tiene un montón de males que la aquejan y que los estamos sufriendo, los hemos sufrido nosotros como hinchas de Nacional recientemente con cosas muy tristes que han pasado, pero entendemos los contextos, entendemos los momentos, sabemos diferenciar las épocas. Y hoy es un día, como te decía, de respeto, como les decía, de homenaje al legado. Vos dijiste mucho ya, el legado de Abdón Porte, lo que dejó. Hoy no hace 103 años de que Abdón no está. Hoy hace 103 años que nació el legado de Abdón. Abdón no murió. Ayer hablábamos eso también con algunos amigos. La fecha que murió Abdón. No, Abdón desapareció físicamente. Abdón no murió, Abdón está en nuestros corazones, va a estar toda la vida. Abdón está arraigado al hincha de Nacional. Abdón es Nacional. Habla con cualquier hincha de Nacional y Abdón es parte de su ser. Pero yo creo que el homenaje está bien que se centre en el amor, como vos decís, y la adhesión a los colores. Pero yo creo que también es bueno recordar todo lo que le dio Abdón a Nacional jugador. No estamos hablando de que fue un jugador que pasó sin pena ni gloria y amaba a Nacional y cometió o tomó una trágica decisión. No fue un jugador más. No fue un jugador más. Fue un ídolo en su momento. Estamos hablando de que bueno, si fuera una situación así lo recordaríamos también, como un acto heroico. No sé si heroico, pero un acto de amor, de alguna manera. Una ofrenda, por decirlo de alguna manera. Pero no es el caso. Hablamos de Abdón, jugador, Abdón referente, un caudillo de Nacional, un capitán, un líder, jugador distinguido con dotes de personalidad, de garra, de coraje, enjundia, un jugador que era un bastión defensivo del equipo. Quienes lo vieron jugar y quienes han escrito y uno tuvo la suerte de leer, te pueden decir Abdón Porte era un bastión de la defensa, un jugador férreo de marca, un jugador que tenía liderazgo, que frente a una derrota del club podía, en una derrota parcial, podía sacar el equipo adelante y contagiarlo a través de su liderazgo. Entonces, tenemos que hoy homenajear a ese Abdón, al Abdón que fue un múltiple ganador con Nacional, que fue un referente, un ícono de la primera década, de la década del 10, una década en la que se estaba forjando la historia del fútbol uruguayo, y como se estaba forjando la historia del fútbol uruguayo, se estaba forjando la historia del club más importante del fútbol uruguayo. Claro. El Club Nacional de Fútbol, en la década del 10 se estaba naciendo, y liderado por Abdón Porte. Un jugador, un ganador nato. Un jugador que gana 19 títulos en Nacional. Espero no equivocarme en ningún dato, porque uno a veces tira números y le puede errar, pero un jugador que gana 19 títulos en Nacional,
de esos 19 títulos, 6 títulos internacionales. Y ustedes presentaron el libro, que es un libro de cabecera que no puede faltar en la biblioteca de ningún bolso de ley, que es Un siglo siendo rey de copas. Y hablamos de que hoy Nacional tiene 22 títulos nacionales y es aún el rey de copa y lleva un siglo siendo el rey de copa. Y tenemos que hablar de que Abdón es partícipe y líder de 6 títulos internacionales de 20. Eso es un dato fundamental para entender el rol que tenía Abdón Porte en ese equipo. Además de los 6 títulos internacionales, tenemos que hablar de 13 títulos locales, 4 de ellos campeonatos uruguayos, participar en la primera Copa Uruguaya en propiedad, como vos bien decías, el primer quinquenio de torneos South, la verdad que 5 torneos de honor, 4 torneos de competencia, o sea, hablamos de un ganador nato, un ganador clásico, ¿tá? Un jugador que disputa 23 clásicos, gana 11 y empata 5, es un ganador nato, que convierte 4 goles clásicos también. Ojo ese detalle, que también es un jugador que tiene goles clásicos. Un jugador como Abdón que estrenó al rival, dándole la bienvenida, porque en 1914, que es el primer año en el que nuestro tradicional rival compite oficialmente en AUF, Abdón le convierte 2 goles en ese año. Entonces Abdón ya en los inicios de siglo los bautiza. Ya lo estaba bautizando. Y también Abdón, un ganador también frente al club ya extinto que ya en esos años no existía, pero que el club inglés de la época, que fue uno de los clubes ricos de la época, Abdón Porte en los años previos a 1913, de 1911 a 1913, Abdón también es ganador clásico, tiene un récord favorable contra el Kurk. Entonces, como le decía, récord favorable contra el Kurk, se crea un nuevo club y lo bautizan el primer año, coexistiendo con el Kurk obviamente, pero el Kurk ya no competía en el campeonato uruguayo, aunque todavía estaba vivo, hoy el extinto Kurk, y termina siendo un neto ganador clásico, como les decía con esos números antes, y también goleador clásico con 4 goles para un jugador que no era un atacante. Un delantero de repente puede ser más normal que haga 4 goles clásicos y hablamos de un jugador de corte defensivo. Y bueno, un jugador que, ¿qué más decir? 217 partidos con la camiseta de Nacional, también con un récord favorable impresionante, un título internacional con la selección uruguaya, primera Copa América. O sea, me parece que hoy es importante reconocer y homenajear al Abdón capitán, referente, ídolo de esas épocas. Gloria, como dice Santi, y que no nos olvidemos de ese detalle. Porque claro, la tendencia a dónde nos lleva, a hablar de la parte sentimental, a hablar de todo lo que pasó, del impacto que generó. Sí, esa trágica noticia. La trágica noticia, pero yo quisiera también que quede el mensaje de la importancia de Abdón Porte como jugador en 6 títulos internacionales de los 22 que hoy ostenta Nacional, y lo hacen un rey de copas hace un siglo, como dice el libro. Es tremendo el repaso que acabaste de hacer, Carlos. Importante que de los 22 títulos internacionales, Abdón gana 6. Sí, que para la época, cuando el momento que gana los 6, date cuenta que Nacional cuando pasa a ser un siglo, cuando pasa a ser el rey de Copas de América, llega, creo que fue a 9 títulos internacionales en el 20, cuando le ganamos a Boca y claro, pasamos a Alumni, que tenía 6 a 2. Y bueno, algunos datos, como dijo Carlos, que hoy volcaba la Comisión de Historia también. Campeonatos uruguayos del 12, del 15, 16, 17. Esa Copa Uruguaya en propiedad, 15, 16, 17, tan codiciada por todos los equipos uruguayos de aquella época, donde el Kurk en 1902 estuvo a punto se disputaba ese tricampeonato y Nacional se lo quita en 1902 y le saca esa Copa Uruguaya en propiedad, y siempre estuvo en disputa hasta que Nacional la gana. El que la ganaba 3 veces consecutivas se la quedaba, motivo que llevó a que por primera vez
una hinchada de nuestro país fuera en masa 18 de julio a festejar. Eso se festejó muy, fue un festejo muy importante en aquella época, ¿no? Y en ese tricampeonato uruguayo de Nacional, Copa Uruguaya en propiedad, 15, 16, 17, Abdón Porte fue una de las figuras de Nacional, sin duda alguna, ¿no? Sí, totalmente, como vos decís, Javi. Y una cosa más que me gustaría aportar, ¿no? Que hoy la verdad que la tuve todo el día en la cabeza y sabiendo que venía para acá dije, me gustaría poder decir esto. ¿Por qué Abdón Porte es Nacional también? ¿Por qué está en nuestros corazones? ¿Por qué nos sensibiliza y hoy nos genera el respeto y el legado que lo estamos homenajeando? No solo por todo lo que pasó, sino porque yo creo también, y acá hago una opinión a título personal, pero yo creo que Abdón Porte refleja en sus características también como jugador, refleja en el sentir de lo que implica la camiseta de Nacional. Abdón Porte era un jugador con coraje, con garra, con fuerza, con liderazgo, un capitán, un jugador que tenía enjundia, que era aguerrido. Y yo creo que nadie se va a animar a refutar esto, que no hay ninguno de los 22 títulos internacionales que hacen a Nacional Rey de Copas que no haya sido logrado con una base de estas características. Porque Nacional es garra y calidad, como decían, y nadie deja de reconocer los grandes equipos, técnicamente hablando, que tuvo Nacional en su historia, las máquinas de Nacional en su historia. Pero los títulos internacionales que ganó Nacional, ¿los ganó solo con máquinas de buen juego técnico? ¿O los 22 títulos de Nacional tienen una gran cuota de garra, de coraje, de corazón? Uno ve los videos de la final intercontinental del 88, ve los videos de la Libertadores del 88, ve la Libertadores del 80, perdón. Nada, todos los títulos internacionales de Nacional. Mismo el 71, que se hablaba de una máquina futbolística, digamos. Pero no era solamente eso. Petauviño, tenía un Montero Castillo. Hablando, un abrazo a Montero Castillo, Julio Montero Castillo. Entonces, el mudo que el otro día no lo crucé, un fenómeno. Tremendo. Capaz que me extendí y no llegué a la idea, pero lo que yo quería decir es que no existe título internacional, ni gloria que haya logrado Nacional, sin una base de coraje, de garra, de enjundia. Y por eso yo creo, a título personal, que esos son valores que representan a la camiseta, la historia del club. Sin duda. Y Abdón Porte representaba fielmente esos valores. Entonces, si hoy Abdón Porte jugara en Nacional, hoy sería un jugador que representaría a la hinchada. No es cualquier jugador del que estamos hablando. Es un jugador que representa los valores y las características fundamentales que marcaron la historia nacional. Y Abdón Porte y Nacional les duele, no tengan ningún tipo de dudas. Y Nacional duele, y Abdón Porte genera muchas veces el agravio hacia Nacional y esta situación por parte de obviamente de los enemigos del club o de quienes obviamente son hinchas de otro equipo, donde lamentablemente año a año recurren al agravio hacia una situación y a desenfocarlo. Y lamentablemente siempre hay algún distraído que la idea es que no haya más distraídos y que con argumentos se refute todo tipo de agravio. Hoy realmente es una pena y es muy triste que desde algunos medios de nuestro tradicional rival haya quienes traten de ningunear la figura de Abdón Porte y señalar a todo Nacional, institución, a nosotros los hinchas, a quienes recordamos a Abdón, al Club Nacional de Fútbol, quien recuerda a una gloria, como lo acaba de señalar Carlos, que fue muy importante para la época, y nos quieren hacer creer que este tema, que uno lo idolatra a Abdón porque se suicidó. Y esto no es así. Está muy lejos de la realidad. Esto no es así. Y me parece que esto hay que dejarlo bien en claro, porque creo que es importante mencionar que todo, creo que persona racional está en contra de lo que es el suicidio. Y hay
cada vez que pasa algo de esto, creo que se cuestiona, se analiza. Hace poco lo del Morro, hay un teléfono de prevención que se pasa, se toca el tema, pero acá nadie idolatra a Abdón porque se suicidó, sino por todo lo que conllevó a esa situación, que de un amor irracional, y que creo que hay que dejarlo bien claro esto, Carlos, el contexto en el que toma esta decisión, en el que vivía la República Oriental del Uruguay, en pleno romanticismo, en un país donde las diferencias de alguna manera se resolvían a duelo, una realidad totalmente diferente, y que lo que creo que nos hincha de Nacional primero nos sentimos orgullosos es por quién fue Abdón. Como acaba de decir Carlos, ¿quién fue Abdón? ¿Quién fue Abdón? Un ídolo de Nacional, un ganador nato, clásico, campeonato, un tipo que dejaba el alma en la cancha, y que cuando toma esta decisión, que obviamente nos hubiese encantado que nunca lo hubiese tomado y que hubiese seguido defendiendo a Nacional, como nos hubiese encantado que el Morro hoy lo tuviéramos con nosotros, etcétera. Nadie aplaude esa decisión, nadie la festeja, nadie idolatra esa decisión, sino que una vez que la tomó, realmente lo que también repercute es que toma esta decisión y él deja una carta de puño y letra a José María Delgado, al poeta, donde él hace referencia al amor que le sentía a Nacional y a lo que él pretendía que todos de aquí en más, después de esa decisión, adoptaran como un legado, que es que esté adelante, siempre el club adelante. Y cuando uno dice la vida por Nacional, es dejarlo todo, no es quitarnos la vida. Se dice de manera metafórica, por supuesto. Y esto hay que dejarlo en claro, porque lamentablemente los enemigos, los que no nos quieren, y siempre van a estar, que están pendientes todo el tiempo de Nacional, por supuesto, y eso nos hace más grandes. Gracias por estar pendientes, porque eso nos hace aún mucho más grandes todavía, porque hablamos de que el cuadro más grande siempre tenés a todos los demás pendientes. Pero esto hay que dejarlo bien en claro, porque hay algunos distraídos que comen el anzuelo. Bueno, totalmente, Javi, creo que lo dijiste todo. Es poco lo que se puede agregar, pero sí, comparto contigo. Es un día que, bueno, tiene sensaciones encontradas, por sentimientos encontrados, por leer algunas cosas que a uno no lo hacen feliz. Yo te soy sincero, tomé la postura en un día como hoy. Yo hace años que no discuto en un día como hoy. No quiero entrar en debates de ese tipo, porque me hacen mal. Yo creo que no voy a poder lograr hacerle entender lo que significó Abdón Porte y lo que nosotros queremos representar con el homenaje y el legado que estamos recordando a Abdón, a personas que no tienen ningún interés de entender lo que uno le pueda decir. Claro, no, al revés, tiene el interés de sacarte de foco. Porque yo me desgastaría en tratar de explicarle y hacerle entender a personas que probablemente lo entiendan, probablemente lo sepan. No estamos hablando de personas que lo desconocen y se van a enterar porque uno se los diga. Son personas que saben lo que ahora vamos a decir, lo que vos recién decías. Pero hay actitudes hipócritas, hay actitudes convenientes, hay aprovechamiento de la situación, hay tratar de... Una bajeza, ¿no? Hay una bajeza. Porque en un día como de hoy es una bajeza. De tratar de utilizar este tema para generar agravios al club. Entonces, con gente que se maneja de esa manera, hoy es un día donde no se puede intercambiar nada. Esa gente no va a cambiar de opinión y va a tratar de seguir hiriendo y mancillando la historia nacional. Están lejísimos de tener éxito, ¿no? Porque la historia nacional es tan grande que están demasiado chiquitos. Muy chiquititos. Pero 2x3 intentan hacerse escuchar. Nada, para no entrar en demasiado detalle y no hacerlo muy largo, vos lo dijiste todo. Hoy es un día de respeto. Hoy es un día que sensibiliza mucho al hincha nacional. Hoy se homenajea el legado a Abdón Porte. Nadie está homenajeando ni festejando su decisión. De ninguna manera nosotros aplaudimos, elogiamos una decisión de ese tipo o fomentamos que alguien la haga, la cometa. Todo lo contrario. Estamos tratando de reconocer los valores que generó Abdón Porte, el legado que dejó, y tratando no, porque es bastante evidente. Me parece que uno explicar estas cosas, cualquier persona con un poco de raciocinio las puede entender.
el que no las entienda, por eso digo, creo que tiene intereses creados. Pero no está de más desde estos micrófonos donde sentimos lo mismo, porque capaz que alguno o viste o genera cierta suspicacia o lee algo que o escucha o no sé, pero me parece que no está de más, ¿no? Poder dejarlo bien claro. Y me parece que la clave para entender este tema es entender el contexto histórico, entender las épocas, entender los valores de las distintas épocas. La sociedad en 1918 ¿es la misma sociedad del 2021? No, la sociedad del 1918 es una sociedad totalmente diferente, un país diferente, un mundo diferente, costumbres, tradiciones de las personas muy distintas a las que hoy aplican, valores que se manejaban en aquella época que hoy se han ido diluyendo con el correr de los años. El honor. Justamente era algo justamente quería hablar de la importancia del honor. Hoy yo creo que ha pasado a un segundo plano el honor. Pero en 1918, si te mancillaban el honor, era gravísimo. El honor de una persona valía mucho más que su palabra. Y ni hablar el honor mezclado con los sentimientos y con el vivir de Abdón, del indio. ¿Cómo podemos entender el tema sin entender los contextos? Épocas donde José Valle y Ordóñez y Washington Beltrán se debatían a duelo en el Parque Central, y épocas donde si una persona sentía que le mancillaban su honor, te batía a duelo, te invitaba a un duelo. Capaz que hoy se responde un hilo de un Twitter. Los tiempos cambiaron. Vos mancillabas mi honor y yo te batía a duelo. Y uno de los dos quedaba y el otro no. Y eso era normal en la época. Que hoy queramos asociarlo a la sociedad actual es imposible. Ahora, ¿vamos a criticar lo que se hacía en esa época? Y no, tratemos mejor, en vez de criticarlo, de entenderlo, de entender ese contexto, aprender de la historia y adaptarse a cómo se vivía. Y en esa época, en ese contexto, vivía Don Porte con un amor incalculable por Nacional, con un compromiso y un sentimiento y una adhesión a la causa que eso sí no cambió en el tiempo. Porque si hoy hablamos de jugadores hinchas, que los hay. En esa época los había también. Ya en esa época la camiseta nacional generaba estas cosas. Evidentemente, este escudo generaba en las personas un amor infinito y una adhesión inexplicable. Y donde Abdón, desde que cuando llega a Nacional, rápidamente se mete en el corazón de cada bolso. Y también él transita desde su llegada en 1911 hasta que toma esta decisión, momentos de idolatría de la gente hacia él, de idolatría máxima. Tocó el cielo con las manos, por llamarlo de alguna manera. Y cuando él se lesiona, tema de rodilla, y no puede de alguna manera continuar jugando titular, de alguna manera dejan en el banco y pierde la titularidad, pierde esa posibilidad de seguir siendo el importante a Nacional. Es donde su honor se ve, su honor, su orgullo, ¿no? Su orgullo, por eso. Y bueno. Hay que tratar de entender lo que sintió Abdón. Por eso a mí me cuesta también mucho opinar, y creo que muchos atrevidos opinan sin la menor idea. Atrevidos, porque para nosotros, hinchas de Nacional, que vivimos Nacional, nos es difícil explicar esto. ¿Cómo nos podemos meter en la cabeza, en el corazón de Abdón, después de ser lo ídolo referente que era, a sentirse que ya no le podía dar a Nacional es lo que le supo dar? Es inexplicable, ¿sabes? Lo que le pasó a él. Es que no, como hoy puso Nacional en la cuenta oficial, que yo me sentí identificado con esa frase, no tratemos de entender ni juzgar su decisión. Para nada. Solamente recordarlo, respetarlo y admirarlo. Con todo esto este repaso minucioso que hiciste, prácticamente una biografía de sus logros, de quién fue Abdón Porter Nacional. Un ídolo como jugador, un ídolo dejando todo en la cancha, un ganador nato desde todo punto de vista. Es así, Javi, tal cual. Es un día de respeto, de homenaje y de valorar y reconocer el legado de Abdón Porte. Nada más. Valorar y reconocer el legado de Abdón. Simplemente eso. Y agradecerle.
por su adhesión a la causa y por todo lo que le dio a Nacional, sobre todas las cosas, por todo lo que fue para el club y lo que le permitió lograr al club como jugador, que hoy nos enorgullecemos de ser el rey de copas hace ya más de un siglo. Abdón Porte, nada más y nada menos. Un día como hoy, pero hace 103 años atrás, nacía la leyenda y un legado que mantiene a Abdón Porte vivo en el corazón de cada hincha de Nacional. Nacen cantos, es que hoy jugará el mejor. Aquel legendario equipo de Nacional de la década del 10 arrasó con todos los títulos a su paso. Dentro del equipo, pocas figuras ostentaron características tan bien marcadas como él. Fuerte y de un gran coraje. Cuando el equipo peligraba ante el rival, ahí era cuando su figura se imponía en el campo. Nacional era su ideal. Lo amaba como el creyente a su fe. Por su enseña, era capaz de todo. Abdón encarnaba desde 1911 la vida misma de Nacional. Constituía la columna fuerte de aquella vieja guardia de legendarios jugadores. De escasa formación cultural, el fútbol fue para él como una escala de Jacob, por la cual ascendió a alturas que jamás soñó. Gloria, fama y honores se le prodigaron, y la hinchada lo alzó como su máximo ídolo, coreando su nombre. Y una vez que notó su decadencia, quiso brindarse como póstuma ofrenda, cayendo en el campo mismo de sus hazañas. Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor.